Deiren, que es un niño que tiene una enfermedad que se llama síndrome de Wiskott-Aldrich. Esa viene siendo una inmunodeficiencia que, o sea, nadie de nuestra familia sabíamos, pero mi mamá es portadora de la enfermedad. Hicieron un estudio genético a todos, mi mamá nomás tiene una hermana, porque querían ver si el gen venía desde mi abuela materna, pero no. O sea, mi mamá nomás tiene una hermana. Y a mi tía le hicieron el estudio genético junto con sus hijos y nadie de ellos salió. O sea que la única portadora inicial es mi mamá. Y era como, pues, Pero obviamente, ¿cómo surgió? el del estudio genético para todos. No, ¿cómo surge que tu mamá sea La portadora, eso sí, si no no lo hay por ningún explicamos. lado? ¡Qué Sí, increíble! es algo muy... Pero eso me pone a mí la piel de gallina, porque vuelvo a lo mismo. Un poquito de ti puede la salvar una vida Exactamente. completamente. Eso me emociona tanto. Ujú. No sabe qué tan sensible es ese tema. Yo quisiera que de verdad lo comprendiéramos. Todos los días vemos solicitudes de donación de sangre, ni Sí, siquiera médula, o sea, sangre sangre. para una operación, para una transfusión, o sea, podemos realmente salvar una Sí, vida. pero a veces somos muy egoístas y no, hasta que no estamos en la situación, no lo O hacemos. nos da miedo, Ir a donar, pensamos que es ajá. muy engorroso, Ujú, cuando en realidad, pues sí, hay ciertos requisitos que acá lo hemos platicado, Ailén, o ujú. sea, ¿cómo está? Qué gusto, qué alegría que estemos acá en este Guachapori. Lo prometido es deuda. Esta es la segunda parte de una conversación, de un testimonio que tuvimos desde la semana pasada. ¿Se acuerda usted en el programa con Ailén Aguirre, que está con nosotros? Yo soy Claudia Orduño. Ailén, gracias por continuar acá este testimonio, esta charla que nos tiene con mucha cosa que tenemos que aprender. Sí. Así que Muchas gracias a gracias. ustedes por invitarme. No, Bueno, hombre, por estarnos aquí. y aparte es un testimonio que compartes por primera vez, ¿no? Sí, así tan público, sí. Bueno, antes de que continuemos platicando, yo le quiero por favor pedir a usted que cualquier cosa que guste compartir con nosotros lo haga a través de nuestras redes sociales que van a estar apareciendo acá en pantalla. Le agradezco infinitamente la oportunidad. Quédese porque tenemos mucho que platicar y le reitero, si existe algún testimonio que quiera compartir con nosotros porque nos va a ayudar a comprender, porque vamos a crecer, porque vamos a aprender juntos y porque es digno de que se dé a conocer, escríbanos a nuestras redes sociales. Ailén, nos quedamos en que, bueno, para quien nos está viendo por primera vez, además de que le invitamos a ver la primera parte, tu niño tiene un síndrome que se llama Síndrome de Wiskott-Aldrich. Wiskott-Aldrich, Wiskott-Aldrich, ajá. que me imagino que el nombre se deriva de quien lo descubrió. Pues, quiero pensar, Vamos a investigar. eso sí no me lo Vamos a sé. investigar, Ailén. Es Sí, parte sí, de lo sí. que tenemos que Averiguar. investigar. Tu niño tiene casi 4 años, Ujú. es el chamito, es el Alfredo. Bueno, tiene 2 nombres, Sí. pero yo le digo Alfredo porque Alfredo se llama su papá. Ujú, Y ustedes son de Nogales así es. y están acá cobijados prácticamente por un equipo de doctores que han hecho magia y milagros de la mano de Dios. Sí, sí, sí. El milagro más grande es el chamito. El chamito. Sí. Bueno, Ahí va para la parte 2. Ahí va el proceso. ahí viene la Ahí viene el parte. milagro que no van a Resulta que le entender. hacen un trasplante de médula Ujú, porque esta enfermedad es una enfermedad que tiene que ver con la sangre ujú. y no hay de otra más que hacerle un trasplante de médula y la doctora Adela, quien ya ha estado acá con nosotros, le realiza su trasplante de médula. Es un trasplante que se va directo al corazón Sí. y te vas muy contenta con él. Bueno, después del trasplante duras un tiempo acá, ¿no? Sí, en el trasplante tienes que durar, pues, los 30 días en el hospital, y ya después de ahí nos pidió la doctora que duráramos aproximadamente un mes y medio aquí en Hermosillo, porque tenía que verlo muy seguido, pues, o sea, cada 2 días, o ¿Te cada fuiste a 3 días. alguna casa? Sí, sí nos estuvimos aquí en una casa que nos prestó un compañero de mi papá, que tenía casa aquí, entonces nos apoyaron por esa parte y estuvimos aquí pues sí, nos quedamos un mes y medio después del trasplante viendo a la doctora. Ya después de ella, como él avanzaba, lo veía cada mes o cada 15 días y después cada mes. ¿Cuándo fue que te quedaste un mes sin salir de una habitación del hospital? En del hospital fue en septiembre del 2024. Fue el trasplante del Deiren, él entró al trasplante el 1 de septiembre.
el primero o el 2, la verdad que se me confunde esos días. Y el día exacto del trasplante del Dayren fue el 15 de septiembre. O sea, fue cuando le hicieron toda la magia del trasplante. Ya después, pues son los otros 15 días que son de ver cómo avanza, cómo responde el trasplante al cuerpo. Ya de ahí, pues nos dieron de alta el 2 de octubre. Y ya nos quedamos aquí hasta casi noviembre, nosotros en Hermosillo. El cuerpo tiene que reaccionar de alguna Sí. u otra manera porque está recibiendo Algo que no directamente. conoce, algo que su cuerpo no conoce, pero ya se conocieron Ya ahora se sí. conocieron Ya se ahora. cayeron bien. Quien hizo trasplante fue una persona de México. Obviamente no sabemos quién hizo no el trasplante, perdón, la donación. Y si es la primera vez que está viendo y no ha visto la primera parte, yo le voy a decir, óigame bien, que donar sangre o médula, dar un poquito de nosotros, salva vidas. Ailén, transforma las vidas de una familia y de un pequeño, como es el caso de tu hijo, Sí, con un poquito de donación. es que o sea, un poquito es darle una, ¿cómo les podía decir? Pues sí, le das vida a otra persona, así Es como la para el vida chavito. completa de La vida Dayren. del Dayren fue su donador. O sea, porque si no le hubiéramos hecho el trasplante, dicen que los niños que no son con el trasplante, con esta enfermedad, o sea, no pasan casi de los 15 años. Entonces, es por eso que sí le dio vida a su donador al ¿A Dayren. qué edad falleció tu hermanito? A los 3 años. A los 3 años que ¿Se son los acuerda? ¿Y no te platica tu mamá si fue por alguna hemorragia? O a mi hermanito fue, si no mal recuerdo yo, sí fue porque le dio como un paro o no, es que no, la verdad, no sé, esa parte yo creo que sí lo van a, sí, porque no recuerdo muy no bien. recordamos el... Sí, pero él aparte Pero daba algún síntoma le dio de... a él toda una embolia, así de Quizá fue parte de los síntomas. Sí, hasta perdió él un dedito, una vez que le dio varicela. Ok. O sea, de lo mismo, porque eso, lo que no sabemos mucho de la enfermedad del Dayren es que ellos, para empezar, no tienen ninguna vacuna desde que nació, porque no lo dejan vacunar por lo mismo de su enfermedad, porque pues como te vacunan pues se podría decir ¿cómo se les dice cuando te vacunan, por ejemplo, para la influencia? Te ponen Ajá. o sea, no lo dejan. Es el virus Es el el que te virus, pone. ajá, entonces a él no lo dejan vacunar. Hasta ahorita la única vacuna que tiene es la de nacimiento, que es la lo que le da los... La de la marca. La de la La de la marca, cicatriz. sí, Ok, esa es la única que sí, nunca me tiene. acuerdo cuál es, pero es la de todos los Sí, mexicanos. Ajá. y la que apenas ahorita que va empezando con sus vacunas, la única que lo han dejado es la de la influenza. La de la Entonces, influenza. ellos están muy propensos a las enfermedades, cualquier enfermedad, o sea, ¿Se te cualquier enfermaba infección. mucho? Gracias a Dios que no, hasta su infectólogo, porque antes de entrar al trasplante tienes que pasar por todos un montón de doctores que te valoren para ver si puedes entrar al trasplante. O sea, si eres apto, por ejemplo, cardiología, los del que te revisan el estómago, el infectólogo, que es el más importante también. Y cuando lo miraba, él decía que no entendía cómo una enfermedad así, que es una inmunodeficiencia, nunca se hubiera infectado de nada, gracias a Dios. O sea, de nada, solamente pues que la gripa y así no, pero enfermedades más graves no. Con decirle que yo, o sea, después de todo el proceso con el Dayren, a mí se le dice culebrilla a la enfermedad. O sea, y al papá de Dayren no tenía la vacuna de la varicela. Entonces a mí me dio eso y como su papá me curaba aquí a mí porque es un dolor espantoso lo de la culebrilla, dicen que fue de todo tu estrés que pasé con el Dayren, o sea, hasta de depresión se podría decir, porque uno no llora, pues, porque uno todo se lo guarda. Entonces es por eso que me dio, o sea, fue como que mi cuerpo respondió a tantas De cosas. alguna manera tenía que salir el estrés, Sí, pues. entonces me pasó eso a mí y a su papá le dio varicela. O sea, y el Dayren, ni siquiera, gracias a Dios, ni siquiera eso, y él estaba muy, ¿Y no o le sea, dio muy mal. varicela de No Dayren? le dio No puede ser. Le quiso salir solamente un puntito Bueno, ¿a ti aquí. te había dado antes? Sí. Era inmune. Era inmune. Entonces, al Dayren, ¿cómo le puedo decir? Esa es la varicela que dice que se le da como los grandes después de... Si ya te dio varicela de chiquito, Ok, sí. lo que me dio a mí es como una varicela, pero de adulto. Entonces, la culebrilla es como si se va formando desde el ombligo, así, por la cintura, como si fuera un cinturón. Ok. Entonces, su papá me curaba a mí porque era un dolor insoportable. Entonces, a él le dio varicela y al niño no. Solamente le quiso salir una y fue aquí, en la frente. Y ya de ahí, yo sí me asusté mucho porque, pues, es una infección, o sea, es infecciones. Es un virus, sí. Es un virus muy grande, entonces al Dayren, pues no, o sea, es como que todos lo vemos ahora y cuando le platiqué a la doctora de él, ella no lo podía creer, me dice, ¿cómo que no, doctora? Le digo, es que obviamente nos aislamos de él no dormía conmigo porque pues no sabíamos bien qué tan peligroso era esto.
el Alfredo, o sea, su papá, se fue a otra parte, no ¿Qué estuvo con tal el nosotros. Alfredo ya? Ya no es el chamo, ya no es mi pareja, mi esposo, es el El Alfredo. Alfredo. El Alfredo se fue para allá con él, qué bárbaro. Es que Saludos a Alfredo que anda correteando el chamito ahorita, por cierto. él se fue, pues, o sea, no estuvo con nosotros en lo que él duró su proceso de lo de la varicela. Él Y tuvo que salir a trabajar, me no, imagino. hombre, no, estuvo encerrado como la cuarentena, se podía decir. O sea, en cuarentenado por la varicela, pues Ay, no. es cierto. Y Bueno, lo peor del caso es que nadie lo podíamos apoyar porque yo no podía ir porque yo estaba con el ni niño. curarlo ni Ni nada. nada. O sea, él solito ahí sí fue como que Y con puro todavía le medicamento. dice el Alfredo. Así. Sí, o sea, nadie, no se Bueno, pudo. creo que son papás muy valientes los dos. Ahorita decías que el estrés que habías liberado. Ujú. ¿Llorabas tú en el En el hospital? hospital no, o sea, no, y no porque no sintiera, sino que siento que yo siempre al Dairen le quise demostrar que yo era fuerte porque él, por ¿Él sí ejemplo, lloraba? él cuando le decaía mucho, lo tumbaba mucho la fiebre, Ok. no otro tipo de cosas como tal, él lloraba de la fiebre o cuando lo dejaban en ayunas porque le tocaban estudios, Mm. pero se ponía irritante porque le ponían a veces prednisona, que es el medicamento que viene siendo esteroide, y eso lo ponía muy irritante, y sí lloraba, obviamente se enojaba porque ya no quería estar en el hospital, pero así de llorar de sufrimiento, no, era más de que se ponía histérico, pues, de que no sabía estar quieto, porque es un niño muy hiperactivo, pues, o sea, no Pero le es que es gustaba. un niño, Sí, punto. O sea, no le puedes pedir a un niño de menos de 4 años que que esté quieto. comprenda. A ver, no comprendemos los adultos. Sí. A mí te digo, a mí dime que me vas a poner una inyección y te voy a decir, espérate, pero ¿por qué me la vas a poner? ¿Pero por qué me vas a sacar sangre en este momento? ¿De qué estás Sí. hablando? Imagínate una criatura que Ujú, quieres que entienda, pero que no le duela, pero ujú. que aparte le duele, pero que aparte sabe que tiene una enfermedad, porque tú le contaste, ¿no? Sí. O sea, sí es todo eso, pero no, como le digo yo, no, pues no lloraba, no con él, o sea, ya después cuando yo me quedaba sola, o sea, que me tocaba turnarme con mi mamá, ella entraba y ya mi papá iba por mí, y yo a veces así como que sí me desahogaba, pero decía yo, no, es que yo no quiero que el Deiren me vea triste, porque pues yo a él lo Decaída. veo bien, o sea, dentro de lo que cabe de que él estaba fuerte, porque pues obviamente sus estudios y todo salía mal y mal. De hecho, el Deiren entró al quirófano ahí en el seguro y cuando te dan la opción, o sea, que te platican todo de que va a entrar al quirófano y que dicen, ¿sabes qué? O sea, puede que le pase esto y el otro, más que nada porque el Deiren ya no llevaba venas, o sea, cuando entró al quirófano no Ay, no tenía me digas. ni cómo explicarle no podían dormirlo, pues sedarlo Y para se le las perdía la se le venita para. no tenía, Ay, o sea, no, todas no. las manos de él eran rojas, o sea, yo tengo fotos, videos de él donde no se le miraba nada, entonces, esa vez me tocó a mí, la primera vez que fue cuando le hicieron lo de la biopsia al Deiren, y nos dijeron, pues es que es muy difícil cuando ahí sí uno sufre porque es como que dicen, puede pasar esto en el quirófano, puede que no, pues que no resista, porque no lleva plaquetas, que eso es otra cosa, o sea, que entró sin plaquetas el Deiren, o sea, sin defensa, sin nada, pero era algo que se tenía que hacer sí o sí, o sea, de entrar al quirófano porque le tenían que poner el catéter central, porque ya no tenía venas. ¿Y tú le hablabas a los doctores, bueno, a la doctora y le decías, dime la verdad o dime qué puede pasar? ¿Qué tanto querías saber? Me imagino que querías estar empapada de todo. Sí, pero, o sea, sí platicaba mucho con la doctora Anaí, y la doctora Anaí me decía: "Mamá de Deiren, es que el mayor caso de las veces que los niños fallecen es porque no tienen plaquetas", y yo así como que y era lo que al Deiren le pasaba, o sea, no tenía plaquetas, o sea, 1000 plaquetas y eran muchas las que él tenía. Entonces, yo sí platicaba con la doctora y les preguntaba muchas cosas, pero, pues, siento que siempre entendí la parte de que, pues, todo era un proceso para el Deiren. Entonces, pues, la doctora, pues, nos explicaba lo que se debía de lo del chamito, porque ahí, pues, se turnan, ¿no?, los doctores. En las noches los fines de semana platicaba con otro doctor, y él era el que me explicaba, pues, también de que, pues, que es por qué le pasaba al Deiren, o sea, por qué no respondía, pero nadie sabíamos. Entonces, pues sí, como le digo, entró al quirófano 2 veces, las 2 veces fue sin, pues, sin Sin plaquetas, plaquetas. sin esperanza, se Tú podría ya no decir, de nada. entrabas al quirófano, ¿verdad? No, nos quitaban ahí al niño, o sea, lo dejas tú y ya ellos entran, pues, porque ya ve que traen todo lo de pues, todos los equipos que usan los ajá, Esterilizados, sí. entonces ya no te dejan, Lo tú te dejabas quedas ahí. ahí Ujú. y Y tú te tenías que quedar ahí a esperar. Es más, o sea, te quedabas arriba esperándolo, ya él llegaba y el Deiren, pues, con una fuerza, me imagino. sí, el Deiren sí, muy fuerte él porque no, como le digo, Y pues, tú sin nada, contenida por tus padres y por tu esposo y por bueno, mis hermanos, por por todos. tu hermana, esa hermana tan guerrera también. Sí. ¿Qué pasa cuando, como mamás, como papás, solicitamos ayuda?
Pues pasamos, aquí, por ejemplo, nos jugaron chueco, se podría decir, en esta parte de aquí no por el seguro, personas de otros lugares que nos llamaban con muchas esperanzas cuando uno buscaba donadores por cielo, mar y tierra, ¿no? Porque era lo que más ocupábamos en ese tiempo para el Deiren, que eran plaquetas. Y nosotros buscábamos y buscábamos, y si el Nogales era difícil conseguir y éramos de Nogales, imagínense aquí que, pues que no conocemos pues a nadie, o sea, no tenemos familia aquí, entonces, muchas personas nos llamaban, pero solo era para, o sea, para jugar con nuestros sentimientos y uno cuando está vulnerable, o sea, se le hacía muy fácil todo, o sea, era como que haz esto y lo ¿Te otro y prometían o...? me prometían, hasta Ok. ellos, era alguien como si estuviera una persona afuera viendo todo lo que estamos pasando nosotros como familia y se aprovechaba de la situación, porque era alguien que sabía dónde estábamos, cómo estábamos, no sabemos la verdad ni quién. Simplemente no me llamaron a mí, me dijeron, ¿sabes? Me mandaron un WhatsApp y me dijeron, ¿sabes qué? Yo trabajo en el banco de sangre, pero era mentira, o sea, era una persona que no ni existía. Espera. Sí, Dios mío. sí, A es muy ver, raro. vamos a concentrarnos en la parte que pronto nos nace ser altruistas y dar y donar cuando Ujú, conocemos o cuando somos parte de una comunidad como en Nogales, ujú. que mucha gente levantó la mano y te escribió y tal. Sí. Pero aquí en Hermosillo fue eso. Eso de lo de que nos jugaron choco, Mm, sí. Y no te conocían No, ni y lo es alguien que conocemos. te llamó y tú creíste en esa persona. Sí, Dios santo, en la no hagan desesperación. eso. Por favor, el altruismo y ser generoso es un músculo que se tiene que ejercitar. La generosidad es Ujú, tú sabes, Ailén, que cuando uno es generoso es bendito sí. y la generosidad es un don de verdad. Pero no hagan eso, Dios mío, Sí, que no jueguen con la con los de sentimientos uno, sí. ¿y qué pasa? Te llaman y te dicen que son del banco de sangre. Sí, me dijeron: "Yo trabajo aquí", dice, "pero yo tengo las plaquetas para tu hijo, te las puedo dar". Y yo pues, me explicó todo lo raro es que esa persona sabía hasta que yo estaba dentro del hospital, pues. Me dijo: "Tú solamente sales y vienes al banco de sangre", porque ya ve que está el hospital el de ginecopediatría, Sí. y enfrente está el otro donde está el banco de sangre del mismo del IMSS. Entonces, mi papá y yo salimos, o sea, me pidieron a mí un dinero, y yo, pues, de la desesperación, yo dije: "Sí, a lo mejor alguien me va a O sea, te ayudar". vendieron las Las plaquetas, plaquetas. ajá. Yo transferí el dinero y cuando ya estábamos mi papá y yo afuera ¿Puedo saber cuánto? sí, fueron como 10,000 pesos que transferimos en el momento. No Sí, puedes. sí. ¿Por qué? ¿Por qué, oiga? En ese momento, o sea, fue como que No, salimos mi papá y yo, estuvimos un buen ahí esperando afuera a ver quién del era. hospital. Sí, afuera del hospital. Yo me salí todavía, hasta mi mamá entró y me turnó a mí para que mi papá y yo fuéramos, se suponía, a recibir la sangre, O sea, tú transferiste el dinero, y te dijeron, te voy a llevar la la sangre. sangre, ajá. ¿No te causaba como ruido que te fueran a llevar la sangre así como llevarte una Sí hamburguesa? nos causaba, pero era porque se suponía que nos iban a dejar entrar a donde está el banco de sangre y ya hacías Ah, un ok. papeleo porque anteriormente el ISSSTE nos ayudó, o sea, ellos como hospital Sí. nos ayudaron donándonos sangre porque, o sea, de tanto que se movió todo lo del Deiren, de que estaba muy viral en Facebook, en TikTok, o sea, yo había hecho un TikTok del Deiren y tuvimos mucho apoyo, la verdad. Te digo que es famoso el Sí, Deiren. el Deiren sí es famosito. Entonces, el ISSSTE nos ayudó, entonces pensamos que era el mismo proceso, o sea, solamente nos pidieron unos que otros requisitos, los llevaron mis hermanos y de ahí llevaron ellos, la sangre al hospital. Entonces dijimos: "Puede ser que exista la posibilidad de que también pueda ser así", pero no, o sea, fue Nunca más mentira. se volvió a reportar contigo. No, me bloqueó. O sea, y como el número de mi papá estaba público en Facebook, porque mi papá ha sido deportista en su tiempo y así, tenía muchos amigos porque trabajaba en una escuela, entonces todos le querían ayudar a él para donarle dinero, pues, y mi papá ponía su número, de teléfono y le marcaban a él, y también era nada más como para estafarlo, pero ya después de eso que vivimos con la persona, no sabemos si era de aquí, o sea, la verdad, pero, pues, sí se nos hizo extraño que supiera todo, apenas que buscara por internet o algo. Entonces quisieron estafar otra vez a mi papá y después a mi hermana. ¿Y tú le decías algo? ¿No le escribiste? ¿No le...? Sí, hasta le llamábamos de otros números y era como que, oye, o sea, pues se nos hacía muy injusto que jugaran con ¿cómo le podría decir? Pues sí, con la esperanza de uno de que, ¿sabes qué? Ya nos va a llegar la sangre. Hasta yo le dije porque la doctora de él, la doctora Anaí, estaba buscando como loca por todas partes en los hospitales plaquetas para el Deiren. Entonces yo le dije: "No, doctora, yo ya las conseguí". Y la doctora así como de, ¿De ¿cómo? dónde? Ajá. Y Y luego ya la doctora, Eh,
me dijo que ella no, me dice, pues, o sea, que ella seguía buscando. Luego yo le dije: "Doctora, voy a cambiarle a mi mamá", y ahí regreso. Y ya cuando subí, le dije: "No, doctora, es que era ¿Esa fue la doctora mentira". Anaí o la o La doctora Anaí, okey, la que estuvo con todo el proceso ahora que Deiren se vio bien delicado, de que se suponía que había perdido el trasplante, que era lo que todos creíamos, fue la doctora Anaí. Ella fue la encargada de todo también en esa parte, que es yo siento que es la parte más importante, de lo más importante en el Deiren. Aquí es donde nos damos cuenta que los milagros sí existen. Entonces, pasó eso, ¿no? De que yo le subí otra vez y yo le dije a la doctora: "Doctora, pues no, o sea, era me mentira". estafaron. Y la doctora como que: "Ay, no, mamá de Deiren". Y obviamente sí nos llamaron igual la atención, porque una prima ya de la desesperación puso una publicación de que gratificaba, o sea, con 5,000 pesos a las personas que nos ayudaran a donar. O sea, pero no era tanto gratificar, sino pagarles porque vinieran, o sea, que les pagaban el autobús o estuvimos trayendo personas de Nogales hasta acá con, pues, todo pagado. O sea, los traía mi prima y les pagábamos todo, comida, viáticos, y era a lo que se refería, y la doctora me dijo que eso no se podía tampoco porque las personas a veces no estaban sanas y venían y donaban y mentían cuando te hacen las Por preguntas una por remuneración una económica. ajá. Entonces, Fíjese eso nada tampoco lo más. hagan. No, Sí. no, no. A ver, No. yo creo que cuando uno está en una situación así tan vulnerable, tan desesperado, Ujú. tan angustiado, puede tomar decisiones que no son las correctas, pero que también pueden poner en peligro el proceso de salud de la Sí. persona que tiene, que está esperando, vaya. Y por otro lado, pues bueno, si alguien tuvo esa mala acción, Ujú. bueno, no le vamos a desear nada malo, obviamente, pero sí no lo hagan tampoco. No. Digo, no hay que estafar nunca, pero Ujú. con la salud y con la esperanza de una familia no se juega. No. Con eso no se No, juega. no, no. No, no, no. Bueno, ¿y qué pasó después? Se perdió ese dinero. Bueno, ya, Sí, ese ni modo. dinero se Algo tenía perdió. que salir, ni modo. Ok. Después del tiempo que duramos ahí en el hospital, nosotros, ya ve que le comentaba que teníamos que hacerle, se supone, un segundo trasplante de médula. Sí, Entonces, la doctora Adela nos dio la opción de que se lo podíamos realizar en Monterrey, porque en Monterrey era mucho más económico que aquí en Hermosillo. ok. Entonces, nosotros en el desespero sacamos vuelos, o sea, para irnos a Monterrey, pero tampoco pudimos irnos en el tiempo que era porque el Leiren estaba muy delicado en el hospital. Entonces, alargamos más el viaje, fuimos de hecho hasta Monterrey, lo evaluaron hematólogas, Y la doctora trasplantólogas. Adela te ayudó a Sí, hacer el conecte y, sí, 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 ok. ella todo, cuando nosotros llegamos, yo ya casi no había tenido comunicación con la doctora Adela, pero ella porque se comunicaba directamente con los doctores, ¿no? Con la doctora Anaí, con el doctor Félix aquí en el seguro. Y cuando yo llegué a Monterrey, o sea, al Deiren ya lo conocían porque la doctora Adela ya les había enviado todo el resumen del Deiren. Cuando llegamos fue como que, sí, ya nos comentó la doctora, vamos a hacer esto y el otro, vamos a preparar al papá para que el papá sea el donador. O Porque era sea, la tercera opción, era, Alfredo, ¿no? ajá, era la tercera opción, porque se suponía que el Alfredo, o sea, los papás podemos ser donadores de médula, pero siento que es para las leucemias que ahí es cuando ocupan que sea un injerto muy fuerte, ¿no? El injerto es de que se pueble más la médula. Y lo del Deiren, como no era una leucemia así tan grave, no necesitaba un injerto tan extremo como si el Alfredo le donara, porque era de sí o sí que iba a resultar el trasplante, pero le podía dar la enfermedad que se llama H, que es enfermedad de injerto contra huésped. O sea, Te rechazo completamente lo que sí, acabas de ingresar, ¿no? sí, entonces es como que es una enfermedad todavía más, me dijeron que era una enfermedad más complicada que la que el Deiren ya tenía, que era el síndrome de Wiskott-Aldrich. Entonces seguían buscando otro donador, pero en ese momento los donadores de los que había ya quedaban puros, o sea, extranjeros, ya no había donadores mexicanos. O sea, ahí ya se nos habían agotado todavía más las esperanzas del segundo Dios mío, trasplante. todo eso en 3 años. Sí, en 3 años. El año pasado, pues en julio estuvimos en Monterrey. Como le digo, valoran al papá, a él le hicieron todos los estudios. Pues yo, obviamente, pues yo no podía. Entonces, de ahí volvimos otra vez para acá, porque me dijo la doctora Anaí, como última opción para el Deiren, me dice, y es lo último que está en mis manos, ponerle para que acepte las plaquetas, porque era lo que no reproducía para nada. Me dijo, va a ser el rituximab. Y nosotros de que no, pero es un tratamiento agresivo, así es el tratamiento que le ponen, creo, a todos los niños que tienen cáncer. Entonces, eso hasta un tratamiento que va con una manguerita, que no le debe de dar el sol. O sea, es una manguerita especial que es amarilla y normalmente son transparentes, pues. Y la de él hasta la tuvieron que enteipar para que no se viera, o sea, que no le diera el sol al medicamento porque pues no se podía. Entonces me dijo, esta es la última opción que yo tengo para el Deiren. Y ya, mamá de Deiren, ya no sé qué más hacer, dijo, ya no, porque la doctora intentó de todo, ¿no? Pero Entonces, el cuerpo de Deiren decía,
No. Denme chanza. Sí, o sea, Denme chanza, denme sí, oportunidad. Porque sí, no es al tiempo de ustedes, es a mi tiempo y a los sí. tiempos de Dios. O sea, de septiembre del 24 que fue el trasplante hasta el 25, verano del 25. Ujú. Qué angustia esos Sí, meses, sí, Ailén. fue muy, muy difícil, pero siento que todo es por una enseñanza. O sea, todo, pues yo siento que pasó por algo, pues Dios solamente sabe por qué así pasaron todas las cosas. Yo siento que, pues era como un ejemplo de la vida para todos los niños, el Deiren. ¿Cuándo fueron las quimioterapias de Del Deiren? Deiren fueron justo lo preparan antes de que entre el trasplante, o sea, son 15 días, se puede decir, de preparación, 10 ¿Antes del días. trasplante de De médula? médula, ajá. Entonces, entramos, por ejemplo, el 1 de octubre y los primeros 15 días son de puros tratamientos muy agresivos para el Deiren, que es para tratarle como de eliminarle todo por dentro, se pudiera decir. Entonces, ahí fue cuando le dieron las quimioterapias a él. Ya Ok. él, cuando él salió del trasplante, pues él ya no recibió quimioterapias ¿Perdió su y pelo? perdió su cabellito, ¿Qué sí. decía él? Pues, en el momento no decía nada, pero ya ahora que mira sus fotos sí le da mucha risa. Dice él: "Mira, yo Ailén cuando no tenía", porque no me dice mamá, él me dice puro Ailén o tía, o Nina. ¿Por qué? Porque a mi mamá le dice ma, porque él todo lo que escucha repite, pues, y mis sobrinas a mí me dicen puro tía Ailén, y él: "Nina", me dice, o Ailén, o sea, no me dice mamá. Nadie te dice mamá, a ti no tiene por qué decirte mamá. No, Y le dicen, oh, por Dios, este niño sí. no te digo. Y entonces dice, mira, Ailén, Mira, Ailén, mis fotos y mira sus fotos y mira, Ailén, no estaba yo pelón y se empieza a reír. O sea, y es como que yo cuando le rebajé primero su cabello antes de entrar al trasplante, yo lloré mucho. Y él no, pues no entendía, ¿no? Él obviamente, y mi mamá, es que no se ve mal. Digo, es que no es porque se vea mal, sino que yo me estaba preparando mentalmente para lo que yo iba a vivir con él en el trasplante. Que pues fue todo eso, pero y siento que cuidarlo y sí, tenerle paciencia. y ¿Te más. cansabas? Pues no, porque, o sea, no tanto porque descansamos los 2 al mismo tiempo, siento que las doctoras ahí uno nada más como mamá es como estar en el apoyo con el niño, porque las doctoras, pues, las enfermeras son las que hacen todo, como entrar y darle el medicamento, pues, la comida, pues, todo era comida, pues, del hospital. Entonces, es como que no era cansado porque ellas, como le digo, hacían, pues, nos ayudaban en todo. O sea, un trasplante es como que tú nomás tienes que estar, pues, motivando al niño y motivándote a ti misma. Y lo único que hacíamos él y yo juntos era bañarnos, ¿no? Porque como trae el catéter central, le tapaban todo aquí y ya nos metíamos a bañar y todo, pero de ahí en fuera, no se me hizo cansado, pues, por lo mismo de que estuvimos adaptados con los doctores, con los enfermeros, Y ellos cobijados por las enfermeras, ¿no? Que son enfermeras. unas, Sí, puras enfermeras muy ¿no estás de buenas. acuerdo que son ángeles en la Sí. tierra, las Yo todavía enfermeras? tengo comunicación con algunas enfermeras de ahí, o sea, que las tengo yo en mi WhatsApp y me preguntan mucho por el Deiren y así, o sea, el Deiren se encariñó mucho con una de las enfermeras que todavía la mira y sí se acuerda, pues, de ella. Entonces, es como que cansado así de que dijera yo: "Ya no puedo", pues no, solamente, pues, que te pones a pensar muchas cosas, es como que pero como le digo, yo nunca pensé en lo negativo, yo siempre es como que el Deiren va a salir de aquí, va a salir sano, va a salir fuerte, pero ya cuando lo empezamos a ver bien decaído, sí fue como que porque Algo está pasando, sí. duró meses, o sea, de septiembre a febrero él estaba bien, del 2024 al 2025, ¿no? De así, y ya en abril fue cuando recayó del 2025. Empezamos a ir nosotros a todas partes a buscar la ayuda por medio de también como que Dios nos abría puertas para todo, porque se suponía que para llegar a México, al que es donde les hacen los trasplantes por medio del IMSS, Ajá. las citas estaban muy largas. Entonces la doctora Anaí un día llega y me dice: "Mamá de Deiren", dice: "¿Qué cree? Que ya tenemos cita próxima para el Deiren". Y nosotros así como: "¿Cuándo?". Y ya me dijo ella que era la próxima semana. Entonces agarramos vuelos, nos fuimos, o sea, A fuimos Monterrey. a Monterrey ya habíamos ido, pero por medio particular, que era donde se suponía que le iban a hacer el trasplante, pero seguimos buscando por medio del IMSS a ver qué se acercaba más, pues. Y porque sí se nos hacía complicado como llegar a la meta del dinero, todo de golpe, pues. Y dijimos: "Vamos a intentar por medio del IMSS a ver qué pasa". Y me Porque ya no dijo: se podía hacer ese trasplante aquí. Aquí sí se podía, pero el precio era, pues, la verdad sí se salía más de nuestras manos el segundo Ok. trasplante". Entonces, Y la doctora Adela los estaba guiando. sí, ella nos ayudó en todo, ella me enviaba los resúmenes médicos, todas las dudas que yo tenía, la doctora, todas, pues, me las resolvía por el WhatsApp siempre, ¿no? Entonces, cuando no nos podíamos ver en persona. Entonces, fuimos, o sea, fuimos a Guadalajara, lo miraron al Deiren,
Fuimos 2 veces a Guadalajara. La segunda era porque ya tenía todos sus estudios, le iban a hacer todas las valoraciones médicas, que era, como le digo, todo el proceso que tiene que pasar antes de poder entrar al trasplante. Pero se suponía que de Guadalajara lo tenían que enviar a México, pero ya nos están ayudando para que el envío fuera mucho más rápido y el Deiren no pasara tanto tiempo en lista Ujú. de espera. Entonces llega aquí el momento mágico de todos, que llegamos a Guadalajara la segunda vez y me dice una doctora que ella es trasplantóloga, pero en Monterrey, pero en Guadalajara trabajaba de hematóloga, y me dice: "¿Qué? Enséñame el resumen médico de Deiren", ¿no? Y ya le enseñó el que me dio la doctora Adela. Y me dice: pero tú estás seguro", porque resulta que el rituximab que le puso la doctora Anaí, El que no le puede dar el sol. ajá, el que no le podía dar el sol empezó a rendir frutos porque sus plaquetas del Deiren ya empezaban a salir de 170,000, o sea, después de haber tenido 1000, ya eran como 170,000. Cuando estuvimos en Monterrey, nos tuvimos que regresar de un día a otro porque se nos puso muy malo en Monterrey. O sea, era una fiebre que no se le quitaba, pero no sabemos si nos hizo daño a la altura a él y a mí, porque yo también me puse muy mal. Cuando llegamos aquí, o sea, yo lo llevé de volada a urgencias y me dijeron: "No, es que el Deiren no tiene nada y no tiene fiebre". Y nos salimos del hospital y nos quedamos ahí porque al Deiren le tocaba el rituximab, o sea, 4 semanas cada viernes. O sea, cada viernes teníamos que estar aquí. Entonces, fue cuando la doctora: "Ay, Ailén, mamá de Deiren", me dice: la biometría del Deiren está espectacular". Y la mirábamos y era como que es una biometría que nunca en la vida habíamos visto, o sea, O plaquetas sea, altas. El rituximab fue como El Salvador, el el salvador, el superhéroe. superhéroe del Deiren, ajá. Ya Entonces, tenía la médula, ya había habido trasplante, le pusieron ese medicamento. y dicen, y pues la doctora llega a que la conclusión de que el rituximab fue el que hizo que el trasplante se le quedara en Se el cuerpo adhirió, ok. 100%. Entonces, pero Ya no nosotros hubo no necesidad sabíamos. de otro trasplante Pero entonces. nadie lo sabíamos todavía, o sea, era como que no, decía la doctora, pues solamente respondió bien al rituximab y es lo que lo tiene, o sea, se podía decir que el tratamiento del rituximab duraba 6 meses en el cuerpo de él. Ujú. Me dijo: "Ya después de los 6 meses, vamos a ver si le ponemos más o a ver qué pasa para que se mantenga", o sea, solamente era como para que se mantuviera estable. Y resulta que cuando fuimos a Guadalajara, que nos dice la doctora: "¿Pero estás segura que perdió el trasplante?". Y mi mamá me decía: "Hazle el estudio". Le digo: "Es que yo no quiero", le digo: "Yo no", yo ahí la verdad yo sí estaba negada a hacerle el estudio del quimerismo, porque yo no me quiero crear ¿Cómo? falsas ¿Pero por esperanzas. qué? O sea, ¿qué es el El quimio? quimerismo es el estudio que les hacen para ver si qué tan, cómo va, que es el que tienes que llegar al 100% después de un trasplante de médula, y cuando llega al cien por ¿Pero ciento es es porque agresivo o por qué no lo no, querías hacer? yo no quería, porque no quería crearme falsas esperanzas del trasplante. Eres como: "Mamá, no", le digo, o sea, no, si ya pasó por todo eso es porque perdió el trasplante, entiéndanme, porque el de Irene no era compatible con nada, o sea, no le cambiaba su grupo sanguíneo, porque su donador era O positivo y él era B positivo. Mm. Entonces le hacíamos las biometrías y al de Irene le salía todavía B positivo. Pero al momento que lo querían transfundir en el seguro no se podía porque no daba compatibilidad con ninguna sangre. Entonces era como que nadie se explicaba cómo le iban a hacer con el Deiren porque no se No podía. se podía. Entonces nos metió la duda y mi mamá es como que hazle el quimerismo y yo no, es que no quiero. Ya ves, Ya hay que hasta, escuchar a las mamás. ya hasta que un día todos me decían, o sea, el papá de Deiren también me decía, hazle el quimerismo, es que yo no quiero, le digo, y ya, hasta que un día me animé, fue en septiembre y vine yo a hacerle el quimerismo y ya, ¿no? Pues se lo hicimos, nos regresamos nosotros a Nogales, pero Deiren ya se miraba bien. ¿Sabe qué es lo curioso aquí? Que el Deiren empezó a sacar muchas canas. Y mi hermano le decía: "Ay, ya estás viejito, Deiren", el ¿Le salían chamito. canas? Canas, ahorita si usted lo ve, tiene canas. Después de la quimio, después del Del trasplante, trasplante, canas. y eso es, o sea, nosotros no sabíamos, pero resulta que le salieron canas y eso era injerto del donador, que eso quiere decir que el No, qué trasplante broma. estaba funcionándole ya y nosotros ni siquiera sabíamos, nosotros en Guadalajara y el Deiren ya bien canusco. O sea, que el Deiren ya estaba, se podría decir, sano y nosotros no sabíamos Eso es por el por el donador. Él tiene hasta canas aquí en el ojo, en el cabello. Mana, ay, Sí, mira, estoy chinita, no. sí, son cosas que uno no, pues no sabíamos ¡Qué nadie. increíble! Ya llegó pues en septiembre que le hicimos el quimerismo y todo, ¿no? Entonces, no sé si sepan, pero las que en octubre en Magdalena se hace una manda que tú le pagas a San Francisco. Tú prometes algo y tú vas. Obviamente yo siempre pido por la salud del Deiren, o sea, no sé, algunas personas quizás no creen en los milagros, pero para mí el Deiren sí es mi milagro más grande, Sí ¿no? lo es. Entonces, nosotros la manda que se promete allá es caminar desde Nogales a Magdalena. Sí, hemos visto Entonces, los caminantes sí, muchas veces. entonces nos tocó este año, pues todos mis 2 hermanos prometieron, su papá y yo también fuimos. Entonces yo le dije a mi mamá,
voy a terminar esta manda antes de que me den el resultado del Deiren. O sea, le digo, yo tengo que terminar la manda caminando antes. Resulta que un día terminé la manda, fue en la noche, ya llegué yo allá a la casa y al día siguiente yo me despierto. Y yo así de, ay, o sea, yo pidiéndole a Dios, porque un día antes subí un post en el Instagram, yo dije, siempre de la mano de Dios, tú tienes la última respuesta a lo que te hemos pedido. Y resulta que cuando me despierto en la mañana, me envió un mensaje la doctora Adela. Y yo así de, o sea, ¿por qué si yo ya no había hablado con ella, sabe? O sea, ella no sabía que él había hecho un quimerismo porque yo no le dije. Y cuando yo hice el quimerismo, yo le dije a las químicas, no se lo envíes a la doctora Adela todavía. Y pues no, resulta que antes, o sea, todos fue tan impactante esto que los químicos se lo enviaron a la doctora antes de tener pues toda la biometría completa, ¿no? Y me dice la doctora, ¿cómo está Deiren? Y yo me escribí a la doctora y yo aventaba el teléfono, yo así de digo, me mandó mensaje la doctora y yo temblaba. Y ya miraba otra vez el mensaje y no, ¿y quién le mandó ese el quimerismo? Y yo, no, es que se lo hicimos nosotros por una duda que nos metió una doctora. Y luego, no, pues qué bueno que se lo hicieron. Y cuando me lo va mandando era que el Deiren ya salía 100% compatible con su donador. Y yo así es como que, no, Dios nos escuchó, San Francisco me lo cumplió. La manda, sí. Cumplió la manda y pues obviamente que la doctora Anaí, pues hizo todo lo que estuvo en sus manos. O sea, ella me dijo, es mi última opción y fue la opción más, o sea, lo que le funcionó 100% al Deiren. Entonces ya desde ahí, o sea, cuando le dieron la noticia a la doctora Adela, fue el mero día de su cumpleaños de la doctora Adela. Dice, qué mejor regalo me pudieron haber dado que el quimerismo del Deiren. O sea, porque los químicos, como le digo, se lo mandaron a ella y ya como 10 horas después me lo mandaron a mí. Y yo así de, pues ya me lo enviaron cuando la doctora ya me lo había dicho a mí. Entonces, no, hombre, pues todos llorando y el Deiren así, pero no nos dejó disfrutar el Deiren porque, ¿por qué lloran? Porque no llores, Ailén, no llores, me decía. No supero que no te dice mamá. Sí, todos se ríen porque me dice puro Ailén. Entonces es como que de volada, nosotros haciendo videollamadas, mi papá está en el otro lado y yo llamándole, oye, pa. Y no, hombre, no, cuando le dijimos a mi hermano ya le había dicho a todos. O sea, a todos Nogales, ya todo el mundo sí. sabía. Entonces, pues pasó así, de volada vinimos me dijo la doctora Adela, me dijo, ¿sabes qué? Necesita el Deiren seguir tomando medicamento. Y yo, y es que ya no tenía medicamento yo del Deiren. La doctora Anaí no estaba aquí, la doctora Anaí andaba en otra parte del mundo y ella es la que nos ayuda con el medicamento, pues que nos da las recetas, nos da el medicamento, nos ayuda con todo. Y resulta que ese día, por obra de Dios, que todo nos los puso como era, porque la doctora donde estaba, la doctora Anaí, los horarios eran diferentes. Aquí de día, allá de noche. Y ella estaba despierta, pues porque Dios así lo puso, ¿no? Y me dice, ve mañana y te van a ayudar con el medicamento. Nos vinimos mi mamá y yo volando por el medicamento y ya a los días después puse cita con la doctora Adela. Y pues así pasó de que el quimerismo ahí va, le volvió a tocar ahorita en enero y volvió a salir 100% compatible. Entonces ahora dice la doctora. ¿Ya ves? Sí, la doctora Adela lo ve y es como que cuando lo ve ella, lo ve la doctora Anaí, lo ven y dicen, es que no lo podemos creer del Deiren. Y ahora ya cada que lo vemos canuzco y así es como que nos da la paz en el corazón de saber que pues todavía tiene el trasplante en su cuerpo porque lo ves o sea, son cosas que uno no sabía que iban a pasar. Yo nunca supe que eso le iba a pasar, que se le iba a injertar el cabello y las que iban a tener canas y todo, entonces son pues como sí. pequeñas pruebas, Sí, pequeñas muestras de que todo está funcionando. De que todo está funcionándole bien. Entonces ya la doctora Anaí me dijo, la doctora, no, hombre, me mandó un montón de mensajes. ¿Cómo es posible que o sea, la doctora Anaí, fue la noticia, dicen, para las doctoras, lo mejor. La doctora andaba ya de vacaciones y la doctora Adela, que era su cumpleaños. Ay, no, mana, no. Y tú recién llegada de la manda, de caminar. Sí. Dios es maravilloso y creo que ustedes, porque aparte tienen una vibra tan bonita. Me imagino que ojalá Dios me permita conocer a tu familia. Siento que es una familia muy unida, muy maravillosa. Y saludos a la mamá Isabela, no. Iracema. A la mamá, a la hermana, al hermano, al papá y a todos los que Nogales contribuyeron y los ayudaron, porque hubo mucha gente que ayudó. Sí, mucha gente económicamente, anímicamente, para que ustedes pudieran salir adelante. Muchos que nos apoyaron antes de que supieran, porque esto lo estoy dando yo aquí en primicia, se puede decir, el trasplante de lo del Deiren, porque que está 100% compatible, porque todos ahorita me preguntan por él, yo digo, es que está con puro tratamiento
tratamiento porque sí es así, o sea, él sigue en tratamiento mensual. Pero yo es muy pocas las personas a las que les he dicho que el Darren ya salió 100% Bueno, pues ahorita se lo acabas compatible. de decir a todo Sonora, Sí, a todas sí, partes de Estados porque Unidos, sí. todo México, el mundo. Ya, porque yo estaba esperando un momento así para poderlo decir y no, porque la doctora Adela me dijo, yo te hago también un escrito. Le digo, sí, pero sí quiero el escrito para yo, porque yo luego no quiero que las personas piensen que yo quizás haya lucrado con el niño. O sea, jamás en la vida yo haría algo así de lucrar, porque hay muchas personas que a lo mejor se dedican a eso, a lucrar con las enfermedades de nuestros ¿Te hijos. pasó algo así? Sí, pasé por pues sí, con una persona que lucró muy feo, nos jugó muy chueco, o sea, era una persona que yo no conocía, pero en el momento cuando yo estuve aquí con el niño en el hospital, muchas personas se ofrecieron a hacer actividades para ayudar al Dayren. Entonces, cuando yo llegué de Monterrey, todavía fui a Nogales y todo, ¿no? Entonces, la muchacha, o sea, hizo un evento, o sea, un evento masivo, se puede decir, o sea, una cosa grande, juntó una gran cantidad de personas en Nogales para recaudar fondos. Y ella me dijo que todo el dinero pues se me iba a dar para que yo lo usara para viáticos, para todo, que ella me podía ayudar con tratamientos del Dayren, o sea, todo, ¿no? Pues que te lavan la cabeza ahí. Entonces fue pues obviamente toda mi familia, muchos amigos, muchas personas que conocieron al Dayren fueron y apoyaron el evento. Y resulta que al momento de que se llegaba la hora pues de, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cuentas claras de cuánto fue todo esto, porque fue como una kermés, pero con exhibición de carros, o sea, hubo un montón de exhibicionistas de carros allá y pues cobraban la entrada por exhibir los carros. Y era Entonces, bajo la bandera de vamos a a donar, es donar, altruista, allá es un era evento, ay era Dios un letrero mío. que estaba por todas partes que decía: "Todos somos Chamitos, todos unidos por Chamito". Entonces, pues, todos los clubs de carros se suponía tenían que vender, porque era como una kermés, ya ves que en las kermés, pues, venden los boletos Sí. y así, ¿no? Entonces se suponía como una kermés y resulta que todos los clubs se les dieron cierta cantidad de boletos que tenían que vender, vendieron los clubs, cumplieron porque ¿Tú no estabas organizando yo esto? no estaba organizando nada, yo sí organicé kermeses y cositas así, pero más familiares, ¿no? Que fue donde nos apoyaron mucha familia y ahí Ujú. estuvieron. Entonces, yo solamente, pues, estuve presente, de hecho, llevamos a Chamito, de hecho, se transmitió en vivo, o sea, fue una cosa que todo parecía que estaba muy bien, o sea, todo, ¿no? Que era algo muy por lo legal, se pudiera decir. Entonces, cuando ya llegó el momento pues, de las cuentas claras y todo, pues, resulta que la persona, o sea, nos estafó con todo el dinero. O sea, no nos quiso entregar el dinero, ella pasó por otros problemas legales que, o sea, que no tienen nada que ver con esto, o sea, por otras cosas de ella, y pues resulta que yo me comunicaba con sus familiares, pues, para ver qué pasaba, y pues no. O sea, ya de ahí ya no tuvimos respuesta y pues ya era todo perdido. Después de eso, yo tuve junta con los mismos de los clubs de los carros para que ellos querían saber y obviamente que yo quería dejar en claro todo el punto ese de que yo no había tocado ni un peso de ese dinero porque yo no quería que ellos luego pensaran que yo hacía mal uso del dinero. O por ejemplo, de que saliéramos a algún lugar y que dijeran, no, pues es que no uso el dinero para lo que era y anda haciendo este tipo de cosas. O sea, yo me junté con ellos y lo hablamos y al final del día salió todavía más de la cantidad que yo tenía en mi mente de lo que se había recaudado, era todavía el doble del dinero. Oh, por Dios. Y al final del día, pues no se nos hizo entrega de nada ¿Ya no y tuviste contacto con esa persona tú? no, o sea, ya no volvimos a tener contacto con ella, o sea, porque ella estuvo, pues, por lo legal, ¿no? Pues, tuvo otros asuntos y su familia se me echó encima al principio porque yo la quemé públicamente porque, pues, yo era para deslindarme a mí, deslindar a los clubs de los Sí, no carros, fue con mala voluntad, sino ajá, con para dando la salir cara. dando la cara a nosotros y dando la cara a los clubs, porque los clubs se dedicaban a apoyar a los niños, a muchos niños, o sea, no, de hecho, hubo un caso, no sé si les tocó conocer a Josep, que en paz descanse, que fue un niño también que luchó aquí contra el cáncer Ujú. de aquí Hermosillo, allá en Nogales estaban haciendo los clubs, otro evento para ayudarlo a él, pero, pues, o sea, ya por el mal uso que había hecho esa persona con nosotros, pues, ya era muy difícil que volvieran a creer La gente. en otras personas, y me dijeron los de los clubs, ¿sabes qué? Solamente te pedimos, pues, que nos ayudes tú a decir, pues, que nosotros no hicimos las cosas mal, porque ellos tenían firmado donde ellos entregaban el dinero, pues, y la persona, pues, hizo todo mal, o sea, se embolsó todo el dinero, al final del día terminó con deudas todavía más grandes con otras personas, porque un local de comida nos ayudó mucho en el evento, y después de tiempo fuimos mi mamá y yo a comer ahí con el chamito, y se acercó el dueño, que eran los que estuvieron en el evento
o sea, con la comida, y nos dijo, no, pues que ella todavía nos hizo todavía todo esto a nosotros, o sea, muy en parte de todo lo que se embolsó de lucrando con el Deiren, o sea, a ellos, a los que apoyaron en el También evento, abusó de su también abusó de su confianza. confianza y se quedó con grandes cantidades de dinero, la verdad. La El Deiren. generosidad, como yo siempre le digo, y lo acabamos de decir hace un ratito con el otro caso que te tocó también, Ajá. la generosidad es un don. Ser generoso es una cosa maravillosa, es un músculo que hay que ejercitarse. Eso significa que cuando usted pueda ser generoso, séalo, sin Sí. pensarlo, hay que serlo. Ujú. Pero cuando se lucra con la fe, con la esperanza y con la buena voluntad de las personas, Sí. pues imagínate qué tan delicado es eso. Y aquí lo que podemos rescatar es que tú diste la cara y Sí. que todo está en claro, por así decirlo. Y lo que debemos de aprender, para usted que nos está viendo, es, uno, pues no dejar de apoyar No. con todo el corazón, porque hay gente que verdaderamente lo necesita. Y por otro lado, pues si vamos a aportar, si vamos a apoyar o si vamos a organizar algo, no ver la cara a las personas. Es el altruismo y la parte generosa y la parte de apoyar va de corazón a corazón. Imagínate Sí. cuánto necesitabas tú Sí, o sea, esos si hubiera recursos, sido imagínate. muy necesario el segundo trasplante, es como que si hubiéramos ocupado recaudar todo el dinero que se tenía que recaudar, ¿Se pues, puede decir cuánto te costó el trasplante el del primer chamito? trasplante del Deiren sí salió en 1,5 millones aproximado. Jesucristo. Ajá. Un poquito todavía más del 1,5 millones, pero, pues, la doctora nos ayudó también en esa parte, y el segundo se suponía que nos salía en el doble, En 2 millones, en poquito más de 2 millones, 3 millones de millones. pesos. 1,5 millones. A ver, cuando usted esté preocupado y se esté quejando de cualquier costo que no tenga que ver con la salud, acuérdese de lo que cuesta salvarle la vida a Ujú. a un niño, a una persona con una enfermedad. Dios de mi vida, Ailén, Sí. es mucho dinero, pero bueno, todo lo vale. Todo lo vale Todo por lo una vida, vale, es total, exactamente. es cosa material, porque me imagino que es un procedimiento de, pues, de hospitales, medicamentos, y etcétera, etcétera, Y estudios, muchos estudios todavía que después del no son baratos los no, estudios. Y ya no se tuvieron que recaudar los 3 millones de pesos. no, ya gracias a Dios no. O sea, es como, porque todos me pedían que yo procediera legalmente con la muchacha. Lo intenté, pero no avanzó mucho. Entonces le digo a mi mamá, le digo: "Ya, yo ya estoy bendecida por Dios, Deiren ya está sano, ya la justicia divina todo lo hará". O sea, yo no le deseo obviamente, pues, el mal, Nada solamente malo. sabe por qué lo hizo. Le digo: "Y pues si le sirve, pues que lo use en algo bueno, pues esperemos que sea en algo Y bueno". para quienes apoyaron, pues que se comprenda Sí, que esto fue, pues, una circunstancia que no tenemos una explicación, vaya, ajá. no se sabe por qué, ¿no? Sí, entonces, pues, yo hablé mucho con ellos, todos me entendieron y todo, pero sí fue muy complicado. Imagínese que si lo hubiéramos necesitado y todavía anduviéramos con las actividades, porque en ese momento hicimos un montón de actividades nosotros, que si todavía lo necesitáramos, ya muchas personas iban a negar a ayudarnos después de la estafada que les Mana, habían pero dado a ellos. ahorita hay mucha gente que sí lo está necesitando. Sí, Y entonces, para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de ser generosos, de ser compartidos, no se asusten con la posibilidad de que puedan existir actividades. Hay mucha gente que en estos momentos, Ailén, tú ujú, sabes, un estudio, un medicamento. todo. ¿Cuántas veces hemos visto en los cruceros, por ejemplo, personas que están solicitando que Ujú, porque el medicamento cuesta muy caro y les piden tanto y el doctor me dijo que comprara tanto? Y a veces uno piensa, ay, son mentiras. Y ujú. a veces Eso sí es cierto. sí es Sí, o cierto. sea, pero igual si tú eres mamá y estás pasando por esto y te están ofreciendo ayuda, no, para empezar, nunca le des tu firma a nadie, porque eso era lo que ella a mí me exigía, o sea, que yo le firmara un papel. Nunca, ¿Firmaste? no, o sea, nunca firmes nada, no, o sea, hasta que tú te informes bien de las cosas, o sea, tampoco no creas en cualquier persona que te diga que te va a ayudar, porque, o sea, ella me dijo a mí hasta lo que no de que me iba a ayudar, porque la meta de ella era llegar a los 3 millones de pesos. Y el error de ella fue que cuando hicimos el evento, ella dijo, o sea, así, delante del micrófono y de todas las personas que estamos ahí, que se había llegado a una meta.
Entonces, es como que de esa meta nunca se vio nada. Entonces, y que se informen muy bien, porque hay muchas personas que solamente, pues, juegan con los sentimientos de uno y ellos se enriquecen del sufrimiento de uno, y Y no con está bien. La la esperanza de esperanza y uno. la fe de una familia que de pronto, imagínate, con la Sí, desesperación puedan llegar unas personas malintencionadas y decir, te voy a ayudar en todo, y uno ujú, cree y luego termina en, pues que no. sí, o sea, sí Bueno, fue muy acabas de decir algo difícil. maravilloso que es que la justicia divina se encarne, Sí, ¿verdad? sí. Y de ahí en fuera corresponde darle gracias a Dios y gracias a todas las personas que creen en ti, Y que que creen en tu todavía me familia. preguntan mucho, o sea, todavía, pues, me preguntan mucho por el dating. O sea, para el dating, no sé cómo explicarlo, y hay muchas personas muy, muy buenas. O sea, yo cuando estuve aquí en el seguro, me cayó un ángel del cielo, era una persona que nos dio o sea, era, ¿cómo le puedo explicar? Llegó, o sea, se comunicó conmigo por medio del teléfono y todo, y de repente me pidieron que yo bajara del hospital, y cuando yo bajé, o sea, fue un ángel en nuestra vida, que fue la persona que nos dio una cantidad de dinero para su segundo trasplante, o sea, una cantidad que nadie se hubiera imaginado que nos iban a donar esa parte. O sea, era una muchacha, o sea, y la tengo bien aquí guardada en En el tu corazón. corazón. Sí, porque gracias a ello, pues, cubrimos todavía hasta cubrimos, algunos estudios de los que le tocan al Deiren con lo que ella nos ayudó. Entonces, así como hay personas malas como aquella, hay muchas personas mucho más buenas, que es con lo que yo me quedo, con todas las personas buenas que Dios nos puso en el Y que camino. lo seguirá poniendo, Sí, mana, porque son una familia muy conocida por lo que veo en en Nogales Nogales, y sí. en las redes sociales, el chamito que por ahí anda, el chamito tremendo, qué bárbaro. Te lo vamos a ir a besuquear y abrazar fuerte, fuerte. Em, creo que eres muy bendita. Muchas Creo que gracias. eres una mamá muy fuerte, muy valiente, muy Muchas gracias. compartida. Y creo que tenemos mucho que aprender de ti, de cómo sacaste adelante a tu hijo con la ayuda de grandes médicos, con Sí, la ayuda de toda tu familia, de tu esposo, de Dios sobre todas las cosas, pero también, ¿sabes? Siento la oración y la fe de tantas personas que queriendo ver a tu niño sí. sano. Esos eran los mensajes más bonitos, yo creo que recibía en el momento de que yo estoy orando por el chamito y todos el chamito, o sea, hubo una cadena en Facebook que era todos somos chamitos, o sea, brutal, así era como que hasta niños bien chiquitos, porque el primer evento que me hicieron para el dating, porque yo estaba acá, fue uno con unas compañeras de mi tía. Entonces, los niños, pues, eran niños chiquitos como la edad del Del Deiren, y chamito. todos gritaban: "Todos somos Ay, chamito", no. mi tía se llama Obelia, y le decía: "Obelia, todos somos chamito". Y no, era una muy, muy bonito. O sea, no Una puedo emoción explicar. muy Sí, grande. sí, estoy muy, muy agradecida por todas las personas. O sea, siento que nunca no me va a alcanzar la vida para agradecerle tanto a cada una de las personas, porque personas que ni siquiera conozco donaban, y donaban, y donaban, nos ayudaron mucho. O sea, no sé, el Deiren es nuestro rayito en la vida, un rayito de luz muy grande. Estoy segura que tiene una misión maravillosa en esta Sí. vida y la tiene que cumplir porque así lo quiso Dios y porque todas esas oraciones fueron, aquí lo estoy viendo, qué cosa tan hermosa. Todas esas oraciones escuchadas, todas estas buenas vibras, toda esa fe junta, dedicada a que Chamito estuviera acá con nosotros, con su médula bien Bien aferrada, puesta, bien sí, puesta. bien aferrado como él. Sí. Un mensaje que le quieras dar a alguna mamá que esté pasando por momentos complicados en este momento. Ay, es que, ¿qué les pudiera decir? ¿Qué no les pudiera decir? Pues primero es que no dejen de pedirle a Dios, o sea, siempre pídanselo a Él, pero háganlo de corazón, o sea, con el corazón en las manos, pidan por Él y nunca se den por vencidos con nada, o sea, la fe mueve montañas, y el chamito es el más claro ejemplo de todo eso. O sea, para mí siento que eso fue, o sea, la esperanza en que él estuviera bien, viéndolo bien, y como mamá, pues yo sé que es complicado, pero sé fuerte, hazte fuerte por tu hijo, que nunca te vea triste, porque es lo que tú le tienes que transmitir, fuerza, y yo siento que eso también lo ayudó mucho a él. O sea, el no verme a mí, que yo era la que compartía más tiempo con él, decaída. O sea, era como que pues que él Ailén está fuerte, yo tengo que estar yo fuerte. tengo que estar fuerte, exactamente. Así que, pues yo siento que eso es lo más que les puedo decir. O ¿Y sea, algo que le pídanle a quieras Dios. decir a tu familia? Ay, que los amo. Son todo lo mejor de la vida. O sea, nunca voy a terminar de agradecerles todo el amor para el chamito. O sea, toda mi familia no sé, fue nuestra pieza clave para todos. Para el chamito, y lo siguen siendo y lo van a hacer siempre, siempre. Muy agradecida. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Ailén, por... Ya estamos bien sensibles todos aquí. Gracias por venir a este Guachapori, por compartir tu testimonio, por compartir esta historia de amor, por compartirnos
esta historia que está llevando un camino muy feliz. Sí. Esta historia tiene una trayectoria de mucha esperanza y de mucha felicidad. Y te agradezco desde el fondo de mi corazón que nos enseñes, de mamá a mamá te lo digo, que nos enseñes a ser agradecidos, generosos y a no estar quejándonos, como dijiste hace rato, de cualquier cosa, Ajá. porque pues hay realidades muy complicadas de pronto alrededor de nosotros. Sí. Gracias de No, todo corazón. gracias a ustedes por Tiene una tía prestarnos. más el chamito aquí conmigo, Muchas con, gracias. con todo mi amor. Muchísimas gracias. Querido público, si usted tiene algo que compartir con nosotros, algún testimonio, alguna historia de amor, de fuerza, de generosidad, una historia que nos fortalezca el corazón, escríbanos por favor a nuestras redes sociales. Yo agradezco infinitamente que nos permita compartir con ustedes. Y como siempre les digo, la felicidad no es un estado de ánimo, es un estilo de vida. Así que vayamos a ser muy felices. Y si no nos gusta donde estamos, pues no somos plantas, oiga, hay que movernos. Pero siempre con la frente en alto y con el corazón llenito y bien contentos. Gracias, Ailén. Gracias al Gracias a chamito ustedes. y gracias al chamo que también anda por acá. Yo soy Claudia Orduño. Hasta la próxima.